Bueno, primero que nada, pues queremos desearles un gran 2020. Se tiñe de rojo otra vez el cielo australiano. La declaración de emergencia, lo que significa que hay posibilidad de evacuaciones forzadas. Ahora mismo, con la muerte de Qasem Soleimani, muere bajo bombardeos de los Estados Unidos. Sismo de 5.8 que enremeció en Puerto Rico, uno de los más potentes registrados en este territorio. Nubes impresionantes por el humo que está generando en Australia estos tremendos incendios. Me llama la atención uno que se da en China. Esto es similar al Sarno. Sí, es similar, por eso han emitido esta alerta. Se cree que sería un nuevo tipo de coronavirus. Pues tiene un potencial de crecimiento enorme y bueno, pues ahora otro país han encontrado también otro caso de este virus. Sí, ahora llegó a Japón. Por un lado los chinos dicen no es riesgoso, se asegura que el contagio no es por las manos, no es tocando o estando cerca de una persona, que así no se contagia, pero que no están seguros cómo. Pues en efecto se confirma por la Asociación Astronómica de Puerto Rico la caída de un meteoro. El contacto humano es la forma de contagio de este virus, aumentan los casos. Ahora mismo hay una reunión de la Organización Mundial de la Salud, una reunión de emergencia ante el nuevo virus en Asia. El día de hoy también llega a Estados Unidos, ¿no? Cientos de millones de ejemplares de langostas que están, bueno, pues acabando con la comida, digamos, de esa zona de África. Un error de formulación, dice la Organización Mundial de la Salud. Un error en el que declararon a nivel internacional como moderada la situación del coronavirus. Varios proyectiles que han estado pues explotando en el perímetro de la zona verde, alrededor de 5, pero 3 de ellos habrían pegado, en esta ocasión sí pegaron directamente en la Embajada de Estados Unidos. Se informó desafortunadamente del fallecimiento de este basquetbolista, Kobe Bryant. Bueno, pues en estas últimas noches se han estado presentando un fenómeno impresionante, increíble, un fenómeno humano en el que desde los edificios las personas empiezan a gritarse entre ellos, a gritarse: ánimo, tú puedes, hay que resistir. El coronavirus ya está declarado oficialmente como una emergencia internacional. Hoy hubo un sismo de 5.1 a un epicentro de 50 kilómetros de distancia. La gente que está en Fukushima se asustó mucho porque sintió el sismo. Vamos, vaya conmoción con el tema del meteorito que fue visto en la Ciudad de México a las 8:30. Ya hemos comentado las problemáticas que están viviendo en el sur de América, específicamente al norte de Chile, donde se han estado dando incendios muy fuertes. Sería uno de los más grandes de la historia de ese país. Reportan que, bueno, pues ya hay caídas en las bolsas internacionales. La noticia de Italia, de Irán, de Corea, genera pues evidentemente mayor desconfianza. Es un momento interesante para México ya que se confirman 2 casos. Se están reportando compras de pánico en distintas regiones del país. El día de hoy fue considerado como lunes negro. Las bolsas mundiales caen y el petróleo pues cayó ayer por precisamente la incertidumbre del COVID-19. Y bueno, pues ya el director de la Organización Mundial de la Salud ha ya hecho la declaración oficial del brote del COVID-19 como, bueno, pues una pandemia global. Los números de las últimas semanas se multiplicaron por 13 fuera de China. La Secretaría de Educación Pública ya lo hace oficial, ¿no? Va a haber una suspensión de clase. Además de eso, se cancelan eventos deportivos, eventos cívicos que se vayan a hacer en las escuelas. Esto es a nivel nacional. Pues otra vez un lunes negro. ¿Esto qué significa? Que tuvieron que cerrar las bolsas. Sigue cayendo el petróleo. 12 semanas sería lo que duraría la pandemia del COVID-19, según habrían dicho autoridades del sector salud. En México, pues no va a ser una pandemia corta, Al menos 12 semanas. Ojo con este tema, Es al menos 12 semanas. Nueva York, Illinois, Nueva Orleans y California están tomando medidas extraordinarias. Está aumentando mucho los casos allá. Se ha decidido al menos suspender por ahora los Juegos Olímpicos. Entonces esta plaga también está avanzando hacia países como Afganistán, Irán, Pakistán, toda esta región. Anuncia Hugo López-Gatell la suspensión de todo el gobierno federal. Según el Instituto Nacional de Salud, el ISS de Italia, 1 de cada 10 infectados en ese país
son trabajadores de salud. Los incendios se han acercado a una área que se llama Pripyat y se encuentran a 2 kilómetros de los depósitos de Pidilinsky, que es donde se guardan los residuos más radioactivos de toda la zona de Chernobyl. El problema del petróleo. Hoy hubo caídas en Wall Street, en la bolsa, y ha habido caídas en Europa. O sea, vamos, arrastró a nivel internacional las economías. Llegó hasta prácticamente menos $40. No es un avispón originario de América, no debería estar aquí, es un avispón peligroso. En los medios de Estados Unidos dicen que esto es histórico, que nunca habían visto tantos avispones en este momento. Un bisón infectó a uno de los trabajadores, que muchos de estos bisones estaban infectados con COVID. El caso de George Floyd está, pues encendiendo una ola de protestas en todos los Estados Unidos. Ahí va. Ahí va, vámonos. Parte de arriba del cohete, del Falcon 9, ahí están. Ahí están los dos seres humanos más vistos en este momento de todo el planeta. Doug y Robert haciendo historia. Un reporte de última hora. Bueno, pues la Casa Blanca apaga sus luces por primera vez. Esto es histórico, ya que las protestas están escalando en Washington, D.C. Se ve como ya el Congreso ha estado rodeado totalmente. Distintos monumentos y edificios importantes de gobierno de Washington, D.C. están llenos de personas, de gente que ha estado protestando. Peores disturbios desde el fallecimiento de Martin Luther King. Imagínense, es de verdad tremendo. Hay toques de queda en 40 ciudades de los Estados Unidos. Melania Trump y su hijo Barron habrían sido llevados al búnker, obviamente, también, o sea, el presidente y su familia, ¿no? Ahí están. Hay una alerta de tsunami para lo que es Centroamérica tras el sismo que se ha dado en Oaxaca, ¿no? Hay un hackeo bastante importante a cuentas verificadas de Barack Obama, de Elon Musk, Bill Gates, el mismo Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Sus cuentas verificadas han sido hackeadas en lo que han llamado un mega hackeo. La unidad del Pentágono encargada de estudiar los ovnis van a estar divulgando públicamente de manera regular la información sobre este tema. Miles de personas ahora mismo han sido evacuadas debido a un incendio de los más voraces en California. No se calcula que la destrucción de la ciudad, la capital del Líbano, Beirut, ha quedado destruida. Más de 2.700 toneladas de un químico altamente explosivo. Ese era el momento en cuando el huracán iba llegando. Una imagen publicada por la misma NOAA que muestra que va generando todos los rayos relámpagos que van generando el huracán Laura mientras iba avanzando rumbo a Luisiana, la zona más afectada. El actor Chadwick Boseman, actor de Black Panther entre otras películas, fallece a los 43 años. Según se sabe, se ha declarado pues ya estado de emergencia. En este momento se tienen vivos, activos, el segundo incendio más grande de la historia y el tercer incendio más grande de la historia de California al mismo tiempo. Bueno, pues siguen los incendios en Oregon y en California. El cielo también se oscureció, se puso color rojo, según lo ha dicho la misma gobernadora de Oregon. Dice que es posiblemente la mayor pérdida de humanas y propiedades de su historia, amigos. En ese mismo debate es muy probable que es donde se habría contagiado. Pues ahí se dan los contagios que ya conocemos, donde pues el mismo presidente y la primera dama de Estados Unidos se contagian de COVID-19. Las próximas 48 horas son vitales para el presidente Donald Trump. Está hospitalizado. Han dicho que es por mera precaución, pero se sospecha que le estaría pegando pues algo fuerte el tema del COVID. Pues bastante dura la situación que está sucediendo en el sur del país respecto a este fenómeno, a esta tormenta tropical llamada Gama. Se han desbordado 4 ríos en Tabasco, se ha declarado emergencia en 17 municipios por el tema de las fuertes tormentas. Ahora, entre lluvias y tormentas, 500,000 de personas, más de 500,000 personas ya en este momento han sido afectadas solamente en el estado de Tabasco. Pues ya se confirma por parte del Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, de la misma NOAA, que ya es huracán, la tormenta tropical Delta ya es un huracán. Ahora mismo lo estamos viendo en la imagen del satélite. Y un sismo de magnitud 7.5, un terremoto
que se da en las costas de Alaska. Ya hay una alerta de tsunami, según se sabe. Ya huracán confirmado Z, que bueno, pues está avanzando, como ustedes pueden ver en la imagen que comparte la NOAA. Hay una alerta roja en bueno, pues el sureste mexicano, específicamente pues ante la llegada de este huracán hacia Playa del Carmen. Claramente ya se ven las primeras imágenes del tsunami que generó un sismo de magnitud 7.0 en Turquía, pero que también afecta a Grecia. No toca tierra este fenómeno, este huracán, ¿no? Que ya, bueno, ustedes conocen y que saben, pues ha estado afectando principalmente a Nicaragua y ya se considera que está dejando estragos en específicamente Nicaragua sobre todo. ETA va a seguir afectando el Caribe para los próximos días. En Dinamarca se van a sacrificar aproximadamente más o menos 17 millones de bisones. Van a tener que sacrificarlos debido a que han detectado una mutación del COVID-19, que por cierto es la mutación de las que ha pasado a los seres humanos. Joe Biden, el ahora pues bueno nuevo presidente de los Estados Unidos, ya tiene 290 votos electorales, votos de casas electorales, donde bueno pues Donald Trump se queda con 214. Bueno, pues ya sería entonces de forma contundente el gane. Aún así estuvieron reñidos obviamente en cuanto a tema de votos locales, pero es claro que esta situación ha sido bueno pues ya decidida por los estadounidenses. Esta nueva mutación, que es la que preocupa ahorita en este momento sobre todo a la OMS, es la de los bisones, porque se ha hablado si las vacunas que se están desarrollando en este momento, las de AstraZeneca, la de Moderna, todas estas, si podrán con esta nueva mutación, ¿no? Porque ya se descubrió que tiene la capacidad, esta mutación, la de Cluster 5, de neutralizar los anticuerpos, y esto fue lo que preocupó. En raras ocasiones vemos que un huracán llega a categoría 5 y en esta ocasión pues nos ha sorprendido a todo mundo. Tenemos, bueno, pues ya esta imagen donde el huracán Iota pues ya hace historia y queda registrado como un año histórico para esa región y para el mundo. Esta situación afecta a distintas regiones de Honduras y de Nicaragua sobre todo. Ya se habla de que algunas zonas, sobre todo en la costa, por ejemplo al sur de Bilwi, todo estaría destruido desde el anterior huracán. Y ahora, pues lo que queda, lo va a acabar por destruir este huracán en estas próximas horas. Y ya confirmado desde Argentina. En su casa, Diego Armando Maradona, de 60 años, habría fallecido el día de hoy. México es el primer país de Latinoamérica que tiene aprobada la vacuna contra el COVID. El mismo día que tenemos un récord de casos. Desde Estados Unidos ya está siendo aprobada la vacuna Pfizer para ese país. El Bitcoin había llegado a un récord pues histórico. Sube hasta 23,000. El récord es impresionante. Sube hasta 23,000 el valor por un Bitcoin. Desde que salió este tema de los bisones, ¿se acuerdan? Que se sospechaba de una nueva cepa, una cepa que es más contagiosa. Ahora le dicen la cepa de Londres, pero seguramente al rato le cambian de nombre. Es 70% más contagiosa. Por eso mismo, a partir de mañana domingo, todo cerrado. Prácticamente todo cerrado. Hola, muy buenos días familia. Hoy estamos en un tiempo precioso con Dios. Es un tiempo de agradecimiento. Recordemos que estamos realizando nuestro último servicio del año y en realidad no podemos tener otra cosa que agradecimiento en nuestro corazón. Tanto agradecimiento porque en todo el año de crisis o dificultad hemos visto la misericordia de Dios, la compañía de Dios, el amor de Dios sobre nuestras vidas, sobre la vida de nuestra familia. Y entonces no podemos sino levantar nuestra voz, nuestra mirada al cielo y decir gracias Señor. Podamos tener un corazón agradecido. Es el mejor regalo que podemos darle al Señor ya culminando este año precioso. Él ha estado presente todo el tiempo en nuestra vida. Si tú te pones a mirar en tu diario vivir, en donde has estado, en tu trabajo o en tu hogar, allí Él siempre ha estado, nunca te ha dejado solo. Si es en tu salud, puedes darle gracias a Dios, porque Dios te ha guardado como pueblo de Dios, como sus hijos, que somos cada uno de nosotros. Él nos ha guardado como a la niña de sus ojos. También nos ha dado provisión en medio de la necesidad, en medio de la dificultad. Él siempre ha provisto. Recordemos que el pueblo de Dios aún, Él abrió los cielos y mandó el maná.
para alimentar a su pueblo. Mandó carne para alimentar a su pueblo. Estamos viendo en nuestras propias vidas el amor de Dios y la provisión de Dios. También su protección. Has tenido que salir de tu hogar, has tenido que ir a trabajar, movilizarse en vehículos o en la calle con mucha gente. Ahí ha estado la protección de Dios. Entonces, nuestra vida es una ofrenda de agradecimiento en esta mañana preciosa que Dios nos ha regalado. ¿Qué hemos tenido en este año? Hemos tenido nuevas experiencias. Todo ha cambiado, todo ha sido transformado. Y nosotros como hijos de Dios hemos tenido una nueva experiencia en Dios. El mundo la ha vivido de diferentes formas, pero nosotros hemos tenido una experiencia maravillosa en Dios. Nos ha enseñado el valor de la vida, nos ha enseñado el valor de la familia, nos ha enseñado el valor de esos seres amados que muchas veces teníamos la oportunidad de visitar, de regalar algo y no lo habíamos hecho. Y cuando hemos tenido que estar lejos de ellos, entonces hemos tenido que ser confrontados con el valor de esos seres amados. Entonces hemos aprendido, el Señor nos ha enseñado, entonces por lo cual también tenemos que estar agradecidos. Hemos sido confrontados como pueblo de Dios, como hijos de Dios, en una forma espiritual. ¿Hasta dónde estaba mi fe? ¿Hasta dónde estaba mi confianza y mi dependencia de Dios? Entonces ha sido maravilloso, por lo cual yo y tú, allí donde te encuentras, tienes que levantar tu corazón de agradecimiento a Dios. A pesar de estos momentos de crisis y esta noche oscura que hemos tenido que vivir en este año, yo también pienso en aquellos amados hijos de Dios que han tenido que pasar por el valle de la muerte. No los hemos olvidado. Hemos sabido, hemos sentido su dolor, su tristeza, los vacíos, porque han tenido que ver partir esos seres amados, porque no han podido despedirse de ellos. Pero a pesar de todo, sé que hay un agradecimiento en los corazones, porque sé que la mayoría de estos seres amados no se han ido sin conocer la palabra de Dios, sin haber reconocido a Cristo como su Salvador. Y por eso debe haber agradecimiento en nuestra vida. Nunca te ha dejado solo, como dice el Salmo 23. Ahí en el valle de la muerte has tenido que cruzar ese valle, pero nunca te has estado solo. Nunca, porque Él te ha llevado de la mano, te ha fortalecido y te ha dado aliento. Te ha dado aliento y te seguirá dando aliento y será tu fortaleza por todo el tiempo por venir, por todo lo que Dios permita que tú vivas. Por eso el amor de Él se derrama sobre nuestra vida, por las bendiciones en la forma positiva, de alegría, de gozo, y también por la tristeza, por la confrontación y por la crisis. Por eso hoy quiero que allí donde tú te encuentras puedas cerrar tus ojos, levantar tu corazón a Dios y elevar esta oración de acción de gracias, de acción de gracias. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, yo estoy delante de tu presencia representando a tu amado pueblo, Señor, a esta familia hermosa que tú nos has dado. En el norte, en el sur, oriente y occidente de esta ciudad, de este país y de este planeta. Yo te pido, Señor, que hoy que estamos, Señor, celebrando este servicio último del año, tú puedas colocar tu mano poderosa de amor y de misericordia y bendecir a cada uno de tus hijos, cada una de sus familias, Señor amado. Visita, Señor, a aquellos que han tenido gozo, han tenido paz en este año, Señor, 2020. Pero, Señor, también especialmente a aquellos que han tenido que pasar momentos difíciles. Aquellos que han tenido a sus seres amados en un hospital, Señor, en una UCI. Aquellos que han tenido que rogar, suplicar, llorar delante de ti. Aquellos que han tenido que verlos partir o volver a sus hogares, Señor. Yo te pido, Señor, que tú en tu misericordia y tu amor, como lo has demostrado hasta el día de hoy, puedas visitar a cada uno
y bendecirlos y restaurarlos y levantarlos, Señor. Visita aún los que están pasando por ese valle en este momento. A nuestros hermanos amados, a nuestras hermanas, Señor, fortalécelos, anímalos, Señor, haz que esa fe sea alimentada y fortalecida y ellos puedan ver tu mano obrar, Señor Jesús. Obra, mi Señor, los cubrimos en nuestra oración, los alcanzamos con nuestro clamor, Señor. Colocamos muro ante muro, escudo alrededor de ellos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, y oramos por cada enfermo, Señor, allí en cada hospital, en cada casa, Señor. Alcánzalos para salvación, alcánzalos, Señor, para que se puedan gozar, Señor, por la eternidad contigo, Señor. Oh Padre, y si tú les permites, Señor, volver a casa, que puedan levantar sus manos y adorarte a ti todos los días de su vida. En el nombre de Cristo, gracias, Señor, por nacer. Gracias, Señor, por morir por nosotros, Señor, que no lo merecíamos, Señor, pero solo por tu amor tú lo hiciste. Oh Padre, colocamos nuestra vida en tu altar y decimos gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu gran amor, por tu gran misericordia, por extender tu mano y regalarnos la paz y el gozo que solo tú nos puedes dar, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Hola estimada Iglesia Antioquía, qué bueno saludarlos nuevamente. Este año ha sido un año en el que nos hemos podido ver varias veces y bueno, muy contento por estar una vez más aquí en esta etapa final del año. Un año lleno de retos, un año lleno de algunos para dificultad, pero nosotros nos alegramos porque Dios ha sido nuestro protector, ha sido nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación, como dice su palabra. Y los invito a que tengamos ese corazón agradecido, ese corazón lleno de alabanza hacia Dios por eso, porque Él ha sido nuestro protector, nuestro guardador, nos ha dado esa valentía de seguir adelante a pesar de todas las dificultades, porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Entonces vamos a alabarlo con toda nuestra alma y todo nuestro ser. En el pasado hiciste milagros, hazlo otra vez. En el desierto tus manantiales saciaron mi sed. Hazlo otra vez, hazlo otra vez, con tu gran poder, hazlo otra vez. Cuando la pesadilla acabe, Dios me habrá dado ya la victoria. Cuando la pesadilla acabe, despertaré de un sueño que no volverá. En el pasado hiciste milagros, hazlo otra vez. En el desierto tus manantiales saciaron mi sed. Hazlo otra vez, hazlo otra vez, con tu gran poder, hazlo otra vez. Cuando la pesadilla acabe, Dios me habrá dado ya la victoria. Cuando la pesadilla acabe, despertaré de un sueño que no volverá.
otra vez con tu gran poder. Hazlo otra vez cuando la pesadilla acabe. Dios me habrá dado ya la victoria. Cuando la pesadilla acabe, despertaré de un sueño que no volverá. Que no volverá. Despertaré de un sueño que no volverá. Amén. ¿Podemos aplaudir su grandeza, su majestad, su señorío? Él es el Dios que nos guarda, Él es el Dios que nos protege y en todo tiempo merece nuestra alabanza y nuestra adoración. Por eso vamos a seguir agradeciéndole por todo lo que Él ha hecho y todo lo que Él hará. Amén. Del suelo, me alimentaste con pan del cielo, me sanaste con gran poder, por siempre te alabaré. Me levantaste del suelo, me alimentaste con pan del cielo, con gran poder, por siempre te alabaré. Gracias, gracias por todo lo que has hecho. Gracias, gracias por todo lo que harás. Gracias, gracias por todo lo que has hecho, Señor. Gracias, gracias por todo lo que has hecho. Gracias, gracias por todo lo que harás. Gracias, gracias por todo lo que has hecho, Señor. Me levantaste del suelo, me alimentaste con pan del cielo, me sanaste con gran poder, por siempre te alabaré. Gracias, gracias por todo lo que has hecho. Gracias, gracias por todo lo que harás. Gracias, gracias por todo lo que has hecho, Señor. Gracias, gracias por todo lo que has hecho. Gracias, gracias por todo lo que harás. Gracias, gracias por todo lo que has hecho, Señor. Gracias, Dios, por esa libertad hermosa, porque el mejor regalo de todos los tiempos, en cualquier época del año, en cualquier etapa de nuestra vida, en cualquiera que pueda ser la circunstancia del mundo, el mejor regalo es tu salvación, la libertad con la que podemos caminar, con la que podemos vivir día a día, gracias a tu cruz, gracias al sacrificio de amor en la cruz. Gracias por morir en la cruz por mí. Gracias por amarme hasta morir. En tu libertad caminaré por siempre, Dios.
Gracias por morir en la cruz por mí. Gracias por amarme hasta morir. En tu libertad caminaré por siempre, Dios. Gracias, Señor. Gracias, amada iglesia, por ese tiempo, por esta oportunidad. Y bueno, esperamos vernos pronto. Estoy anheloso de poder compartir con ustedes en persona, con la banda, darnos un tour por cada una de las sedes. Y bueno, espero que este año sea un año que termine bien para ustedes, lleno de bendiciones, de protección divina y sobre todo muy felices en medio de sus familias y sus casas. Dios los bendiga y los dejo con lo que viene a continuación. Gracias. Amados hermanos y amigos en general, los saludo deseándole que haya pasado una feliz Navidad en unidad de su familia. Seguimos desarrollando el tema, el trato de Dios con el orgullo humano. Un tema que es muy importante y muy actual por la situación que estamos viviendo. Hoy les quiero ofrecer esta transmisión aquí desde la sede Iglesia Antioquía Tu Hogar, Rocío Bajo. En este lugar, por muchos años, hemos predicado la palabra, hemos enseñado la palabra a niños, jóvenes, adultos, parejas en general, y de aquí han salido muchas personas con sus vidas transformadas por el poder de Dios. Gloria al Señor. Una vez más les recuerdo que los textos serán tomados de la versión de la Biblia, Nueva Versión Internacional. Proverbios 29:23 nos dice: el altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido. Proverbios 21:4: los ojos arrogantes, el corazón orgulloso y las malas acciones son pecado. Salmo 19:13: libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen, así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te suplico tu bendición sobre mi vida y sobre las personas que se conectan a esta transmisión. Necesito tu respaldo, Señor, para poder comprender y transmitir, Señor, lo que tú deseas para este servicio. Amén y amén. Quiero hacer un pequeño repaso de la clase anterior, de la enseñanza anterior. Les recuerdo que hablamos de que el orgullo es muy traicionero y trata por todos los medios de convencernos de algunas cosas bien importantes por medio de las cuales creemos que somos los más sufridos. El orgullo nos hace creer que somos humildes, sufridos, perseguidos, incomprendidos, que sabemos más que otros, que no tenemos la culpa, que otros son los responsables, que nuestra voz debe ser oída, que no nos valoran lo suficiente y que no nos tienen en cuenta. También tuvimos una pequeña ilustración sobre la vida de Moisés, de la cual concluimos. Primero, en la agenda de Dios está la respuesta de libertad a su pueblo que estaba en esclavitud en Egipto.
Hoy tengo una pregunta para cada uno, para que nos ayudemos, para que nos ilustremos. ¿Por qué estaban en esclavitud? ¿Y por qué ahora Dios quiere librarlos? Porque en tiempo de prueba ellos habían descendido a Egipto por el pan material. Ahora, Dios les permitió ir por el pan material, pero no para que se quedaran en Egipto, no para que se asentaran allí en medio de un pueblo totalmente lleno de idolatría. Ellos se quedaron buscando el pan material y descuidaron el pan espiritual. Muchas veces nos ocurre en este tiempo lo mismo. Estamos en busca del pan material por todos los medios posibles y descuidamos el pan espiritual. La promesa que había para ellos era que fueran benditas en ellos todas las naciones, todas las familias de la tierra. Pero algo es verídico. La idolatría multiplicada en Egipto nos ilustra de que el pueblo de Israel no tuvo ninguna influencia en los egipcios. Ellos solamente supieron hacer ladrillo y ayudar a los egipcios a construir edificios, pero no construyeron valores, principios que el Señor les había comunicado, que el Señor les había enseñado. Quiere decir que la primera esclavitud que vivieron los israelitas fue la esclavitud espiritual, lo cual los llevó a una esclavitud física, material. Ahora, sacar a ese pueblo de ese estado era muy difícil, y Dios lo sabía. Pues la idolatría es un arma de Satanás muy poderosa, que esclaviza e impide ver la gloria de Dios. Mucha gente no puede ver la gloria de Dios porque todavía están esclavizados por un ídolo que tienen en su corazón. Puede ser un ídolo de un deporte, puede ser un ídolo el dinero, el trabajo, o puede ser una estatua de yeso, de barro, de oro que tienen en su casa, que tienen en su vida, a la cual adoran, a la cual veneran, y eso los tiene esclavizados y no los puede dejar ver la gloria de Dios. Para sacar a ese pueblo de Egipto, de esa esclavitud, de ese estado, se requería un líder como Cristo. Por eso es que Moisés es un tipo de Cristo. Pero para poder cumplir esa misión, él debía ser tratado por Dios hasta convertirlo en un siervo obediente. Porque una de las características de la idolatría es de que la persona nunca quiere obedecer al Dios vivo, pero sí obedece a los ídolos, sí sigue a los ídolos. La obra de Dios y su llamamiento se cumplió en la vida de Moisés. Y la vida de Moisés llegó a ser un personaje similar a Cristo. Por eso, hermanos, en la transfiguración podemos ver que allí en la transfiguración estaba Cristo, Moisés y Elías. Como les enseñé en la anterior conferencia, Moisés perdió el privilegio por el cual luchó la mayor parte de su vida. Y era ese privilegio que él anhelaba, era entrar con el pueblo a la tierra prometida. El orgullo, la soberbia y la arrogancia son la raíz de todos los pecados. Moisés cayó en ese pecado al desobedecer la orden de Dios y hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Al quitarle a Moisés y a Aarón tan anhelado privilegio, indica que cuando el hombre cae en el pecado del orgullo, por más que sea siervo o sierva de Dios, las consecuencias vienen. ¿Por qué? Por la misma justicia de Dios. Hoy vamos a ver la historia de otro siervo de Dios, por medio del cual espero extraer
algunas lecciones al respecto de nuestro tema. ¿Cuál es el tema? El trato de Dios con el orgullo humano. Entonces, mis amados hermanos y amigos, voy a ir por la palabra del Señor. Voy a tratar de ilustrar lo suficiente al respecto. Pero usted, por favor, esté pendiente de en dónde encuentra orgullo en un gobernante, en el siervo de Dios, X mujer, X hombre, X personajes de esta historia que vamos a tener. Y mire cómo Dios trata con cada caso en particular. Para entender esta lección debemos estudiar el primer libro de Reyes desde el capítulo 16 hasta el capítulo 23 por lo menos, de corrido, leerlo y tener una visión clara de esa historia. Entonces, en este texto encontramos algunas cosas muy especiales como son. En el capítulo 16, versículo 29 al 34, encontramos que hay un periodo de gobierno de un rey llamado Acaz, el cual gobernó a Israel por un espacio de 22 años. Y ahí la historia nos dice que él hizo lo malo ante los ojos de Dios. Dice, más que todos los anteriores reyes. Dice también la historia ahí que se casó con una mujer llamada Jezabel, hija de un rey, la cual amaba la idolatría y fue muy dominante sobre su marido, o sea, sobre el rey Acaz. Fue muy dominante, fue muy matriarcal. Lo que ella decía era la última palabra. Él perdió totalmente la autoridad como hombre, como rey, como líder del pueblo de Dios ante esa mujer que lo controló, que lo dominó. Ojo, peligroso. Recuerden, el hombre es la cabeza del hogar. El hombre es la autoridad. No una autoridad impuesta, sino una autoridad ganada, una autoridad conquistada por su vida, por su relación con Dios. Como resultado, el rey, el líder del pueblo de Dios, ordenó hacer una imagen especial a Baal, un dios pagano. Y él adoraba esa imagen que su esposa adoraba. Cayó en esa situación tan terrible. Era tanta la maldad existente en este periodo que se levantó un hombre llamado Hiel, el cual reedificó a Jericó. ¿Qué tiene que ver con reedificar a Jericó? Recordemos que Jericó fue una ciudad conquistada por Josué en tiempos antiguos. El hombre de Dios, el líder de Dios, el gran siervo de Dios, Josué, que vino a reemplazar a Moisés, conquistó a Jericó. Cuando Jericó fue conquistada, dice la historia que el siervo de Dios anunció, Josué un día se paró y pronunció este juicio, y él dijo que si alguno reedificaba esa ciudad de tanta maldad, perdería a su hijo mayor y a su hijo menor. Esa era la señal de que no era la voluntad de Dios de que esa ciudad fuera reedificada. Pero en este tiempo de tanta maldad, se levantó este hombre y dijo, voy a reedificar a Jericó. En contra de lo que, como pueblo de Dios, sabían que había una determinación de un siervo de Dios que se había levantado y había emitido un juicio sobre el que reedificar esa ciudad. Entonces, esto nos indica que la maldad era mucha la que había entonces en ese tiempo. Y él no le importó ese juicio. Y cuando echó el cimiento, primeros cimientos de la ciudad, dice que murió su hijo Abirán. Su hijo Abirán era el primogénito, o sea, el mayor. Él, por la maldad y por la ceguera que había en ese tiempo, testarudo, siguió adelante con su propósito. Y dice que cuando colocó las puertas de la ciudad, murió su hijo Segud. Se cumplió la maldición que había determinado el siervo de Dios Josué. Pero eso no importó, como tampoco le importaba al pueblo lo que estaba ocurriendo, la idolatría y tantas situaciones adversas, contrarias a la voluntad de Dios que estaba ocurriendo. Todos desconocían entonces los principios establecidos por Dios. Era algo tremendamente
malo lo que ocurría en la nación de Israel. En el capítulo 17, versículo 1 al 7, encontramos la intervención de Dios para juicio y a la vez la provisión para sus siervos. Porque cuando viene un juicio como el que estamos teniendo en este momento en el mundo entero, viene, pero por lo general, el Señor tiene misericordia de sus siervos y de sus siervas y de alguna manera les provee, les da soluciones a sus necesidades. Así lo he sentido en este tiempo de pandemia y creo que usted, mi hermano y mi hermana, y otros que me están escuchando, que aunque no sean creyentes, pero saben de que por su fe y por su convicción en Dios, de alguna manera hemos visto la mano de Dios a nuestro favor en este tiempo. Entonces, lo primero que ocurre en ese entonces es que aparece un profeta llamado Elías, que es nuestro personaje principal de hoy. Elías. No se nos dice nada de su pasado ni de su familia, solo que era de Tisbe, de Galaad. Gloria a Jesús. Lo cierto es que le trae un contundente mensaje de juicio para la nación y se lo entrega al rey. ¿Por qué al rey? Porque el rey es el responsable de la nación, es el que direcciona, es el líder, es el que debe estar al tanto de que las cosas se hagan correctamente, pero él está llevando a la nación por el camino de la idolatría, porque en su corazón había maldad, pero mucho más en el corazón de su esposa, la cual lo estaba induciendo por este camino perverso. Entonces, el juicio que Dios le anuncia a través de Elías es de que no habrá lluvia, sino por la palabra del profeta, la cual era la palabra de Dios. Dijo, no va a volver a llover, a no ser que yo lo diga. Y cuando él lo dijera, era porque Dios se lo estaría ordenando que lo hiciera ya en su tiempo. Al profeta, Dios lo direcciona para que sea guardado del juicio. Sí, viene el juicio. Lo cual ese juicio produciría una hambruna que nunca antes se había visto. Nunca antes se habían visto una hambruna como la que pasó el pueblo de Israel en ese tiempo, por la maldad que estaba ocurriendo en la nación a partir de sus gobernantes. Su siervo encontraría agua en el arroyo de Kerit, que parece estar en un desfiladero, y que los cuervos le llevarían alimento por orden de Dios. Aquí en la teología hay una discrepancia si fueron realmente los cuervos sucios que comen podredumbre, que nosotros llamamos chulos, y que ningún israelita aceptaría, según Levíticos 11:13, o si fueron unos mercaderes árabes que le llamaban cuervos por su vestimenta. Hay una discrepancia. Algunos dicen que es imposible que hayan sido los cuervos reales, esos que comen corroña, porque que Elías no hubiera comido, primero por su tradición de aceptar y cumplir la palabra del Señor, porque el cuervo era un animal inmundo para un israelita. Pero hermanos, sea que le haya llevado el alimento uno u otro, la verdadera lección aquí es que él obedeció a Dios y Dios proveyó. Como haya sido, Dios proveyó. La palabra del Señor nos enseña en primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, dice: ¿qué le agradará más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de carneros. Aquí es clara la palabra del Señor. El obedecer es mucho mejor para cualquier persona en el campo de obedecer a Dios. No obedecer el mal, sino obedecer el bien. El Salmo 37, 25 dice: he sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto justo en la miseria, ni que sus hijos mendiguen pan. Por eso, aunque hubiera una prueba, aunque hubiera un juicio, hubiera una hambruna para la nación, el Señor proveería para su siervo Elías. Así como provee para cualquiera de nosotros, amados hermanos y hermanas, que caminamos con Dios.
en este tiempo de crisis, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de hambruna, porque realmente anuncian que vendrá una hambruna, que vendrá una calamidad para las naciones, pero nosotros seguimos confiando en nuestro Señor, que Él es nuestro proveedor, como nos dice la palabra. Gloria a Jesús. Dios es un Dios de provisión. Nunca va a dejar que sus hijos tengamos hambre, ni en el campo físico ni en el campo espiritual. El Dios del maná en el desierto es el Dios de los cuervos junto al arroyo. Él va a usar lo bueno, lo malo y lo feo para alimentarnos, pero no vamos a padecer hambre, mis hermanos. El cuervo representa un recurso poco probable. Oiga, poco probable que un cuervo traiga alimento para un ser humano, un siervo de Dios. Ellos quieren comerse todo lo que encuentran, especialmente la carroña, especialmente la podredumbre. Si es realmente cuervos literales los que le llevaron el alimento a Elías. Gloria a Jesús. Algunas veces Dios nos alimenta y nos bendice con recursos poco probables. En estos tiempos de prueba, en estos tiempos de necesidad, llegan recursos de donde no creeríamos nunca que llegarían, pero llegan, especialmente cuando vienen de la mano de Dios, porque todo lo bueno viene de la mano de Dios, y cuando viene la respuesta para una necesidad de un ser humano, viene de la mano del Señor. Aquí está la palabra. Esta es su temporada de alimento del cuervo. Dios está listo para alimentarnos con recursos poco probables. Esta es la palabra. Recíbalo, mi hermano. Lo recibo. Habrá alimento, habrá provisión con recursos poco probables. De donde menos esperamos, llegará la provisión para su pueblo. El juicio está en acción, mis hermanos. El juicio no ha terminado y aún hay muchas malas noticias en otras naciones, como en esa nación del Reino Unido, donde dicen que ese germen ha producido otro germen similar y más peligroso. Ha producido una reacción contraria, muchas veces hasta a la vacuna. Que el Señor tenga misericordia. El juicio está en acción, pero Dios proveerá por el medio que menos esperamos. Dios proveerá para su pueblo. Gloria a Jesús. En el capítulo 17, del 8 al 16, encontramos que Dios interviene a favor de otros por medio de sus siervos en el tiempo de juicio. Sí, porque así como Dios nos bendice a nosotros, también muchas veces Dios interviene a través de nosotros para bendecir a otros. Y ese es el tiempo, hermanos, del evangelismo. Ese es el tiempo de orar por la gente. Ese es el tiempo de orar por el que está en necesidad. Ese es el tiempo de visitar a nuestra familia. Ese es el tiempo de alentar a otros. Se acabó la provisión de agua que Elías tenía allí en el arroyo y ya los cuervos no volvieron a llevarle alimento. El juicio continúa. Ahora Elías tiene que salir de ese lugar para ir a otro lugar a llevar bendición. Sí, esa es la misión de la iglesia. Estar en un lugar e ir a otros para llevar bendición. Dios está en control, hermanos. Dios sigue en control. Y Él está ahí. Y Él nos llevará a donde quiera llevarnos y nos llevará para bendición. No para pasear. No para deleitarnos solamente y gozarnos. No, hermanos, este es un tiempo no de muchas celebraciones, no de muchas cosas espectaculares en nuestra vida. Por eso me da tristeza que en estos tiempos se esté quemando tanta pólvora y se esté haciendo tanta algarabía y la policía tenga que llegar a donde están haciendo grandes celebraciones, siendo que estamos en juicio. Estamos en juicio y nosotros, la iglesia del Señor, no es tiempo de estar en muchas celebraciones y gocémonos de que el Señor nos acompaña, gocémonos que el Señor nos bendice, pero estemos siempre alerta, haciendo la obra del Señor, pendientes de la obra del Señor. Elías tuvo que salir allí del arroyo y caminar a otro territorio. Y en el camino encuentra a una mujer viuda
que cree en Dios, pero la prueba le ha agotado su fe. La fe se le ha acabado. Pero Dios no la ha olvidado. ¿Por qué Dios no la ha olvidado? La palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado, sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Esta mujer con la que se encuentra con Elías, Dios la conocía, porque Dios le dijo que fuera a donde una mujer llamada la viuda de Zareta, que él le había dicho a ella que lo alimentara. ¿Sí? Ella no sabe que Dios le dijo, porque es que Dios habla al corazón y Dios habla por anticipado. Cuando Elías llegó, esta mujer lo pudo alimentar porque en el plan de Dios ya estaba que ella lo alimentaría. Muchas veces vamos a alguna parte donde alguien bendice a otro, o alguien nos bendice, y esa persona ni siquiera nunca había pensado bendecirnos. Pero ese día lo hizo porque Dios ya lo tenía preparado de antemano. Dios de antemano ya ha preparado las bendiciones para cada uno de nosotros. Ella, direccionada por Dios y por medio de Elías, le prepara para el profeta parte de lo único que ella tenía como sustento. Su obediencia la llevó a disfrutar de provisión en medio de un juicio tan terrible que muchas madres se comieron a sus hijos por la hambruna. Pero ella se dejó direccionar, primero por Dios que le habla directamente a su corazón, y segundo por el siervo de Dios que está induciéndole en la palabra que el Señor le está guiando que haga. Era el plan de Dios para alimentar a su siervo y el plan de Dios para bendecir a esta mujer y su hijo. Así ocurre, hermanos, en estos tiempos maravillosos. Estemos alerta, porque Dios quiere bendecir a otros para bendecirnos a nosotros y nos bendice a nosotros para bendecir a otros. Ese es el medio que Dios tiene, que nos ayudemos, que nos bendigamos los unos a los otros. Gloria a Jesús. Sí, mis hermanos, el juicio existe y un día termina. Como todos los juicios han terminado, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos. No lo olvidemos. Hay muchos juicios que en el pasado han estado ahí y han terminado, porque la misericordia de Dios siempre será más grande que su enojo. La gracia de Dios siempre será más grande que su ira. Gloria a Jesús. En el capítulo 17, versículo 17 al 24, encontramos que en medio de los juicios, Dios tiene manifestaciones milagrosas para fortalecer a sus hijos. Dios tiene manifestaciones milagrosas para fortalecer a sus hijos. Luego de estar disfrutando de la provisión de Dios, la viuda con su hijo, ahora la viuda enfrenta la enfermedad de su hijo. Porque muchas veces después de una prueba viene otra, cuando el Señor necesita tener un trato muy especial, cuando el Señor necesita formarnos, cuando el Señor necesita tratar ciertas áreas. No sabemos si aquí a estas alturas ella se había acostumbrado ya a que la provisión estaba y que el pan estaba y que el aceite no escaseaba, y de pronto ya se había olvidado. Y estaba entrando como en esa misma tónica que tenía antes. Porque, hermanos, así muchas veces ocurre, que antes de la pandemia muchos estaban en una tónica de descuido con la obra del Señor, con la relación con Dios. Luego que vino la pandemia, entonces todos como que nos pusimos alerta y empezamos a hacer unos trabajos y unas oraciones y a buscar más de Dios. Pero luego que todo como que se ha acomodado y todos sabemos de que estamos en prueba, como que otra vez nos descuidamos y nos la pasamos por ahí como un poco desorientados en el campo espiritual. No sé si a esta mujer le pasó eso. Lo cierto es que su hijo se enfermó. Ella lo primero que piensa es en sus iniquidades. Y su conciencia le atormenta y le recuerda los juicios de Dios sobre sus malas acciones. Ella le dice a Elías: ¿qué tienes, siervo de Dios? ¿Has venido para atormentarme? ¿Has venido para recordarme mis maldades? ¿Sí? ¿Por qué mi hijo está en esta condición? ¿Por qué mi hijo ha muerto porque murió? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Viniste y estábamos en una gran bendición, pero mire lo que ha ocurrido. Ojo, mis hermanos, ojo, mis amigos, no nos descuidemos. No nos descuidemos porque estamos en tiempo
de juicio de Dios. Y siempre estaremos en esa situación porque el Señor al que ama, disciplina. Gloria a Jesús. Pero hermanos, la misericordia de Dios todavía está sobre su casa por medio del siervo en la cual ella tiene cobertura. Sí, había una prueba ahora, pero ella todavía estaba ahí en el lugar correcto. Estaba donde debería estar, estaba al lado del siervo. Y el siervo tenía una unción. Y cuando los siervos de Dios tienen una unción sobre su vida, entonces tienen cobertura sobre los que están a su lado, sobre los que están a su cuidado. Y ella estaba al cuidado de Elías. Por eso, mis hermanos, el siervo de Dios hace una tarea muy importante. Lleva al niño a su aposento. ¿Qué es su aposento? Su aposento es su cuarto de guerra. Allí donde habla con Dios. Allí donde se relaciona continuamente con Dios. Es el lugar del abastecimiento espiritual. El aposento alto donde el Señor se manifiesta. La casa de oración. Lo lleva al lugar de bendición. Siempre habrá un lugar de bendición. Esta es una casa de bendición desde donde les estoy predicando. Es la casa de oración Antioquía Rocío Bajo. Desde aquí hemos visto la gloria del Señor sobre vidas que han venido totalmente frustradas. Y aquí el Señor las ha levantado. El siervo de Dios lo que hizo fue llevar el niño al lugar adecuado. Por favor, hermanos, tengamos un lugar adecuado. Su cuarto de guerra en su casa de oración, no lo olvide. Gracias por los que han respaldado para que continuemos con nuestros lugares de culto, con nuestros lugares de bendición, con nuestros lugares de alabanza. Gloria a Jesús, porque eso es importante. Allí se manifestó el poder de Dios devolviéndole la vida al niño. Un milagro en medio del juicio fortalece la vida espiritual de su pueblo. Ella inmediatamente, al recibir a su niño con vida, lo único que hizo y que dijo fue: reconozco que eres el siervo de Dios, reconozco el poder de Dios sobre tu vida. Así fue fortalecida la fe de la viuda de Sarepta para continuar adelante. Gloria a Jesús, porque todas estas manifestaciones ocurren en medio de una prueba, en medio de una dificultad. Capítulo 18, del 1 al 19, encontramos que Dios le aclara al gobernante el porqué de su juicio. Habían pasado 3 años desde la primera ocasión en que Elías se presentó delante del rey Acab. Gloria a Jesús. Y en esos 3 años no había llovido por la palabra de Elías, ni siquiera había caído rocío sobre la tierra. En este lapso de tiempo, la idolatría de Jezabel había ordenado, la idólatra Jezabel había ordenado matar a todos los profetas de Jehová que habían en ese tiempo. Fue dura la persecución, fue tremendo el llanto, fue tremendo el dolor. ¿Por qué creen ustedes que viene un juicio de Dios? Porque se ha hecho la maldad, porque hay abundancia de maldad, abundancia de corrupción. Y esta mujer había ordenado matar a todos los profetas de Dios. Pero en medio de tanta maldad y persecución, había alguno como Abdías, el mayordomo del rey, que seguía siendo un siervo de Dios. Él se arriesgó en contra de la orden de esta mujer perversa. Se arriesgó y escondió a 100 profetas de 50 en 50 en cuevas y allí los sustentó con pan y agua. 100 profetas habían sido guardados, habían sido reservados por la ayuda de este siervo. Este siervo se encontró con Elías y le contó cómo el rey le había buscado por 3 años por toda nación y reino. Porque en vista de que había juicio y que no llovía y que él había dicho que solo por su palabra llovería, dice que ese rey lo buscó por toda nación y reino y en todas partes le dijeron: no sabemos nada de él. Elías comisionó a este siervo para que fuera y le dijera al rey que él se presentaría ahora mismo, que él vendría ante el rey después de estos 3 años, ahora que está ahí, y le hablaría y estaría frente a él. Capítulo 18 de Primera de Reyes, del versículo 16 al 18 nos dice: Abdías fue a buscar a Acab y le informó de lo sucedido. Así que este fue al encuentro de Elías y cuando lo vio le preguntó: ¿eres tú el que está
creando problemas a Israel? No soy yo quien le está creando problemas a Israel, respondió Elías. Quienes se los crean son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. O sea, el juicio no era por otra cosa, sino porque el rey y el pueblo se habían olvidado de los mandamientos de Dios y se habían ido tras la idolatría. Era tan grande el paganismo y la idolatría que el rey tenía 450 profetas que le servían a Baal, que adoraban al dios Baal. Y Jezabel tenía 400 profetas que adoraban a la diosa pagana llamada Acera, y a quien le denominaban la madre de todos los dioses. Todos estos personajes, 850, comían a la mesa del rey. O sea, eran alimentados, eran pagados. Y en cambio los siervos del Señor, las siervas del Señor eran perseguidos. ¿Merecía esta nación el juicio de Dios? Cada uno tiene la respuesta. En el capítulo 18 del 20 al 40 encontramos la diferencia entre el eterno Dios y los ídolos. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. El pueblo no dijo una sola palabra. ¿Por qué el pueblo cayó? ¿Por qué el pueblo no pronunció palabra? No se manifestó. Porque estaban en la total ignorancia quién era verdaderamente Dios. Porque esos ídolos tenían ojos y no veían, manos y no palpaban, pies y no andaban, boca y no hablaban. ¿Sí? No habían recibido nada. Habían escuchado que había un Dios, pero estaba totalmente opacado por la idolatría de los reyes. Era lo que los reyes mandaran. Qué tremendo, hermanos, cuando las leyes de un gobierno estorban la manifestación de la obra del Señor, a tal punto que el pueblo llega a un desconocimiento total de la existencia de Dios, por la idolatría, por la perversión, por la corrupción. Gloria a Jesús. Luego se dispuso que los profetas de Baal ofrecieran un holocausto a su Dios, y Elías ofrecería otro al Dios Altísimo, y quien enviara fuego sobre el holocausto, a él se debería seguir. Los profetas de Baal clamaron a su Dios desde la mañana hasta el mediodía y no hubo respuesta. Entonces Elías tomó la vocería. Por más que gritaron, por más que clamaron, por más que se sajaron el cuerpo, por más que lloraron, sus dioses mudos no le respondieron, porque los ídolos nunca responderán. Nunca. Gloria a Jesús. Cuando Elías tomó la vocería, primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 30, entonces Elías dijo a la gente: acérquense. Así lo hicieron. Como habían dejado en ruinas el altar del Señor, Elías lo reparó. Muy importante esto. Antes de ofrecer algo al Señor, hay que reparar el altar. Hay que ver cómo está nuestro corazón. Hay que mirar de qué cosas nos arrepentimos. Hay que quitar la maldad de nuestra vida. Hay que limpiar nuestro ser para presentarnos delante de Dios. Él se iba a presentar delante de Dios y el altar lo habían dejado en ruinas. Esos idólatras que habían estado ahí ofreciendo su holocausto a su Dios. Él arregló el altar, lo preparó de una manera especial, con mucha dedicación lo preparó. Dice, y el versículo, primer libro de Reyes 18:36. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que he hecho esto en obediencia a tu palabra. Él no estaba ahí por dárselas, por tener ínfulas, por demostrar quién era él. Él estaba ahí porque era lo ordenado por Dios, hermanos. Que no podemos hacer más de lo que el Señor ordena. Cristo aún no hizo más de lo que su Padre le ordenó. Él hablaba solamente lo que su Padre le decía que hablara, lo que su Padre le direccionaba. Y así debemos hacer nosotros, hermanos.
No hablemos más de la cuenta. Hablemos solamente, hagamos solamente lo que el Señor determina para su iglesia, para su pueblo, para nuestra vida. Cuando él terminó de orar, dice que cayó fuego y consumió el holocausto, y viéndolo el pueblo se postró exclamando: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Para muchos hasta ahora conocían esa grandiosa obra del Señor. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 41 al 46. La prueba de la sequía y la hambruna ha terminado. Sí, Señor. Aunque en el cielo no había ni una nube, Elías le dice al rey que se apresure porque ya se oye el ruido de un gran aguacero que caerá. No había, el cielo estaba totalmente despejado. Pero Elías sabía en quién había confiado. El rey se fue a su casa a comer y a beber, confiado en la palabra de Elías. Pero Elías no se fue a comer y a beber. Porque en tiempo de prueba, en tiempo de pandemia, en tiempo de crisis, no podemos estar tanto comiendo y bebiendo. Sí, hermano, alimentémonos, disfrutemos lo que el Señor nos da. Pero tengamos en cuenta que es un tiempo especial el que estamos viviendo. Elías sube al monte Carmelo a orar, porque ni una nube aparece todavía. Él dice que un gran aguacero viene, pero no hay una nube siquiera en el cielo. Entonces, ¿qué hace? Subir a orar, hermanos. Cuando todavía no está la solución, cuando aunque tengamos la promesa, todavía no llega la respuesta, hay que seguir orando, hay que seguir clamando, hay que seguir en la presencia del Señor. Mientras Elías oraba sin levantar cabeza, porque fue y se postró y no levantaba cabeza, le pide a su criado que mirara hacia el mar a ver qué veía, y durante 6 veces él le responde que no ve nada extraño. Y Elías sigue orando, y a la 7ª vez el siervo le informa que una nube como la palma de una mano sube del mar. Y él le dijo a su siervo que le advirtiera al rey que debía correr para que el fuerte aguacero no le impidiera llegar a Jezreel. Elías también tuvo que correr para que el fuerte aguacero no le impidiera llegar a Jezreel. Y habiendo ido en el poder de Dios, le ganó al rey y llegó primero. Gloria a Jesús. Y si vino un aguacero, y si vino la respuesta, ahora habría alimento, hay solución. Ha terminado el juicio hasta aquí. Gloria a Jesús. Ha habido una solución para la humanidad. Primer libro de Reyes, capítulo 19, del 1 al 18. El trato de Dios con el orgullo de su siervo. Porque así como Dios trata con los idólatras, con los que han desconocido la obra del Señor, también Él trata con sus siervos. Acá le contó, dice la palabra del Señor ahí en esa parte de la escritura, que acá le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había vencido a los profetas de Baal. Ella, que ejercía patriarcado sobre su marido, no temió a Dios, no se volvió a Dios, sino que más bien determinó que mataría a Elías, pasara lo que pasara. Gloria a Jesús. Elías, al saberlo, lo que hizo fue huir. Y ahora el siervo de Dios, el valiente hombre que ha derrotado, que ha hecho llover fuego del cielo por su oración, está huyendo. Está huyéndole a la muerte. Y como algo contradictorio, lo primero que le dice al Señor es: basta ya, quítame la vida. Le huía a la muerte, pero luego, cuando tiene la oportunidad de hablar con Dios, le dice que le quite la vida. No sabemos si era verdad que quería que le quitara la vida o simplemente era una manera de hablar. Lo cierto es que Dios envía a su ángel, quien lo anima, lo alimenta con una deliciosa torta y con una agua fresca, hermanos, que acaba de caer del cielo. Y los arroyos se llenaron nuevamente de agua. Entonces allí el ángel le lleva una torta deliciosa y agua fresca. Y le dice que todavía le resta mucho camino por andar.
Sí, mis hermanos, hay todavía camino por andar. Gracias a Dios por la vida y aquí estamos, con la esperanza de seguir haciendo la obra del Señor. No sé cuánto nos resta, pero lo que nos resta hay que saberlo andar en la presencia del Señor. Luego de ser fortalecido, comenzó a caminar 40 días y 40 noches hasta llegar a Horet, el monte de Dios. Y llegar a Horet, al monte de Dios, es llegar a ese lugar desde donde Dios le dio la ley a Moisés. Allí donde habló con Moisés y Dios le dio la ley para el pueblo, allí estaba ahora Elías, después de haber caminado 40 días y 40 noches. Sí, hermanos, porque luego que vemos de que hay una prueba, lo que hay que hacer es caminar hacia donde está la presencia de Dios. Buscar más la presencia de Dios. Bendito sea el Señor. Allí, en un hermoso tiempo con Dios, Elías sigue afirmando su celo por Dios y que solo Él ha quedado. Miren, hermanos, Él lo había dicho antes y lo sigue diciendo. Solo yo he quedado. Aquí entiendo de que Elías está siendo tratado en una especie de orgullo en que él se cree el único. No hay tal en la obra del Señor. No hay únicos en la obra del Señor. No, hermanos. Si nosotros dejamos de hacer la obra, Dios levantará a otros. Y aunque nosotros veamos de que no somos sino un grupito pequeño, pero hay muchos que están en la obra del Señor. Muchos que aman a Dios. Tal vez usted, cuando tenemos los grupos de oración, vea que no llegan sino 4, 5, 6. No importa. No se preocupe. Ore. Clame a Dios, dele gracias a Dios por usted poder estar ahí. No piense que otros no vienen. Porque podemos entrar en un orgullo espiritual. Podemos entrar en una situación que desagrada a Dios, hermanos. Porque así como vinieron 5 o 6 a la oración, otros muchos pueden estar orando desde sus casas, pueden estar orando en el transporte público, pueden estar orando en su trabajo. No importa dónde estén, pero pueden estar orando. Si usted no ve a otros conectados en las actividades que tenemos a través de la internet, no importa, dele gracias al Señor, ore por ellos, bendígalos, sí, allá donde quiera que se encuentren, que los bendiga, porque habrán otros, muchos, que no están conectados, pero que están en la presencia del Señor. Yo así lo he sentido, hermanos. Yo sé que cada uno tiene una relación con Dios. Elías tenía esa idea de que solamente él había quedado. Es entonces cuando el Señor le instruye a Elías y le dice que se pare ahí en la parte del monte, que se ponga sobre sus pies, ¿sí? Que espere porque Dios va a tratar con él. Y entonces, cuando él obedece, dice que hubo un gran viento, un terremoto y luego un fuego, pero Dios no estaba en ninguno de ellos. Luego un silbo apacible y delicado, y Elías oyó y comprendió a Dios. Eso es, hermanos, afinar nuestra vida personalmente, ponernos en la presencia de Dios. Olvidémonos de otros, hagámoslo nosotros. ¿Sí? Nosotros debemos tener el alimento de Dios, la provisión de Dios para poderle dar a otros. Que otros no le estén haciendo, que no le quite la paz, que no le quite la bendición. Siga usted para adelante. Hasta ahí, hermanos. No estaba Dios ni en el gran viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, pero estaba en el silbo apacible. Dios le dio a Elías las instrucciones que debería hacer después, incluyendo la unción a Eliseo para que tomara su lugar de profeta, asegurándole, entonces fue cuando le habló, que habían 7,000 en Israel que no habían doblado la rodilla ante Baal. Elías decía, soy yo solo, estoy solo en esta tarea. Pero el Señor le dice, no, Elías, estás equivocado. Por eso este punto lo llamo el trato de Dios con el orgullo del siervo. Él le dijo, hay 7,000 que no han doblado las rodillas ante Baal. Muy difícil saber qué tan bonita relación tiene otro u otra con el Señor. Eso lo sabe Dios y la persona. Dios y la persona.
Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 19 al 21, dice: obediencia del siervo de Dios a su palabra. Elías, restaurado en su fe y en su visión, encuentra en el camino a su sucesor. Él va camino, haciendo la obra del Señor, porque el Señor le dijo: ve, porque mucho camino te resta por andar. Y encuentra en el camino a su sucesor, quien está arando la tierra, y se llama Eliseo. Elías le comparte su unción y le llama a servir a Dios. Eliseo obedece y sigue a Elías luego de haber organizado las cosas en su casa. Eliseo se convierte en el ayudante de Elías durante mucho tiempo. Y los dos siguieron ocupándose de Acab, Jezabel, así como de Ocosías, el hijo de Acab, que fue su sucesor. Bien, mis hermanos, el final de los personajes principales de esta historia, donde Dios trata con el orgullo humano, es este. Primero, el pueblo volvió a caminar con Dios y una escuela de profetas bíblicos comenzó a funcionar. Segundo, Elías no murió de muerte natural, sino que fue arrebatado en cuerpo y alma al cielo. Tercero, Acab, acostumbrado a la idolatría y a engañar, se disfrazó para entrar en la batalla para que no lo reconocieran el ejército enemigo. Pero Dios, que está en el asunto y sabe cuándo se nos acaba el tiempo a cada uno, sea al siervo de Dios o al inconverso, se acabará el tiempo para cada uno. Y Dios había determinado ya que la casa de Acab sería borrada del mapa, sería exterminada por otro rey que fue ungido por Eliseo. Y Dios le había dicho a Elías que ungiera a ese rey Jehú, pero no alcanzó, le tocó a Eliseo, porque Eliseo es la proyección de Elías, es la continuidad del ministerio de Elías. Él fue el que lo ungió. Entonces, un soldado disparó su arco a la aventura, al aire, en medio de la guerra, ahí como por disparar. Y esa flecha se fue directico a Acab y le penetró en su cuerpo. Y de esa herida, él murió. Él le dijo a sus ayudantes que lo llevaran, que lo sacaran de la batalla, pero la batalla arreció tanto que no lo pudieron sacar y él quedó en el carruaje. Y en el carruaje se desangró. Pasó el tiempo y cuando fueron a verlo estaba totalmente desangrado, el carruaje totalmente invadido de sangre. Llevaron ese carruaje para lavarlo y dice que allí los perros lamían la sangre y que las prostitutas, sabiendo de que era la sangre en ese estanque, que estaba la sangre del rey, se bañaban para que se cumpliera la palabra, que los perros lamerían su sangre y aún las prostitutas se bañarían en su sangre. Qué tremendo, hermanos, el juicio de Dios. Qué tremendo cuando el juicio de Dios se determina. Gloria a Jesús. En cuarto lugar, hablando de los personajes de la historia, la muerte de Jezabel está narrada en Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 30 al 37. Allí nos cuenta la historia que murió ella al ser empujada de un balcón, y que cuando quisieron sepultarla en honor a que era hija de un rey, dice, al buscarla para sepultarla, no hallaron sino su calavera, los pies y las palmas de las manos, porque los perros se la habían comido. Cuando le contaron a Jehú lo sucedido, él dijo, cuando le contaron al rey lo sucedido, él dijo que eso era lo que estaba hablado ya, lo que ya estaba escrito. Y en segundo libro de Reyes, capítulo 9, 36 al 37, él dice, ¿qué fue lo que dijo? Dice, se ha cumplido la palabra que el Señor dio a conocer por medio de su siervo Elías Tisbita, quien dijo, en el campo de Jezreel los perros se comerán a Jezabel. De hecho, el cadáver de Jezabel será como estiércol en el campo de Jezreel, y nadie podrá identificarla ni decir, esta era Jezabel.
borrada del mapa, como fue borrado del mapa la casa de Acab. Porque en el juicio de Dios, Dios determina, Él hace, porque Él es Dios. Bendito sea el Señor. A través de esta historia, mis hermanos, pudimos aprender que siempre Dios trata tanto con el orgullo de los impíos como con el orgullo de su pueblo y de sus siervos. Amados, el llamado de Dios a su pueblo en este tiempo es a obedecer sus mandamientos, a huir de la idolatría y a ser humildes en medio de una generación que solo vive para exaltar la vanidad. El orgullo ha estado causando mucha aflicción. El que tiene oído para oír, escuche lo que el Santo Espíritu nos ha estado hablando. Gloria al Señor. Cuando estamos atentos a la voz de Dios, caminando en obediencia a su palabra, podemos encontrar aliento, victoria y recompensa. Elías luchó con debilidades humanas comunes, sin embargo fue usado poderosamente por Dios. Puede que no sea a través de esas muestras de tanto poder como le ocurrió realmente en la vida de Elías y en ese tiempo, pero si nos rendimos a Él, Dios también puede usarnos poderosamente para los propósitos de su santo reino. Esta palabra no viene por venir, viene porque Dios tiene planes con tu vida y con mi vida. Dios quiere levantarnos, Dios quiere fortalecernos, Dios quiere usarnos, pero que no pase esta palabra sencillamente como que entró por acá y salió por acá. No, tengámosla en nuestro corazón, pongámosla en nuestra vida, pongámosla a funcionar. Bendito sea el Señor. Por ahora, mis hermanos, solo me resta desearles un feliz año 2021 en unidad de toda su familia. Y que, hermanos, confiando en el que el 2021 sea el año del reencuentro. Si tuviera que ponerle un lema al año, lo llamaría el año del reencuentro. Pero no lo voy a hacer algo como oficial para la iglesia, no. Lo quiero llamar dentro de mi vida, y si usted quiere compartirlo, compártalo. Para mí es el año, será el año del reencuentro. Primero con Dios, su palabra y su misión para la iglesia. Recuerde, un reencuentro con Dios, con su palabra y su misión para la iglesia. Y en segundo, entre nosotros, como comunidad que nos amamos y que es delicioso estar juntos y en armonía. Podemos reencontrarnos, poder volver a estar juntos, glorificando el nombre del Señor personalmente. Gracias al Señor por este tiempo. Los bendigo, mis hermanos, los amo y les envío un fuerte abrazo en nombre de mi familia una vez más y en nombre del equipo pastoral. Gracias por su respaldo en el 2020 y gracias por ese respaldo maravilloso que vendrá a través suyo en la gracia, en la unción de Dios, en la misericordia de Dios para el 2021. Padre amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te suplico tu bendición para cada miembro de nuestra amada iglesia Antioquía, Rocío Bajo y Kennedy. Y también, Señor amado, para cada miembro de tu iglesia a nivel mundial, Señor. De todas las otras Antioquías y de todas las otras denominaciones a nivel mundial. Bendice tu heredad. Levántanos, Señor. Guárdanos del orgullo. Enséñanos a vivir para ti, Señor. No para nosotros mismos, primeramente para ti, mi Rey. Extiende tu mano de poder. Extiende tu mano de gracia y misericordia. Sana, restaura, bendice, guíanos, Señor, oriéntanos, Señor amado, el camino a tomar. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, obra poderosamente en tu pueblo, obra en nuestras vidas. Levántanos, Señor, para que seamos instrumentos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Feliz año, mis hermanos, feliz año. Los invito para que sigamos allí en familia
reuniéndonos y haciendo una especial oración delante de Dios para entregar este año que termina y el próximo que comienza. Con un corazón agradecido, como un altar familiar, como una ofrenda especial delante de Dios. Familia hermosa, feliz año. Que Dios les bendiga, Dios les guarde, reciban nuestro abrazo de amor y de confraternidad.